Hola chicas, hoy tenemos a Sandra Dagnowski. Es una arquitecta ciega que además publica bastante contenido en sus redes sociales sobre accesibilidad. Así que si os interesa tenéis tanto las redes sociales de la invitada como las propias del proyecto en la descripción. También recordaros que siempre tenéis el enlace a Buy My Coffee por si queréis aportar vuestro granito de arena al proyecto. De todas formas, si no queréis o no podéis por ese medio, recordad que tanto dar me gusta como seguir como comentar ayuda muchísimo al proyecto. Un podcast atípico, un podcast de Daiko. Buenas Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí, buenas noches para vos. Nada, yo lo primero que te quería preguntar era si te quieres presentar y decirnos un poco quién eres y demás. Yo soy Sandra Dagnowski, soy argentina, tengo 60 años, soy arquitecta, soy ciega, soy madre, soy empresaria y comunicadora y speaker motivacional. ¿Cuántas cosas? Parece mucho, ¿no? Yo, de las primeras preguntas que te quería hacer es que he visto que no ha sido toda tu vida ciega, ¿no? Como que ha sido desde hace 12 años, ¿puede ser? Va a ser 13 años, sí. Tuve una vida plena y viendo. A ver, 25 años vi con mis dos ojos, después perdí la visión en uno y después seguí la vida hasta los 47 con la visión de un solo ojo hasta que volví a tener desprendimientos de retina, que después de varias intervenciones quirúrgicas terminé en la ceguera, digamos, no hubo mucho para hacer. Entonces, ahora como tal, no ves nada, o si ves la luz o las formas, ¿nada? No veo nada, no tengo ningún estímulo visual. Al principio, cuando las primeras intervenciones tenía alguna visión de bulto, luces, pero luego lo fui perdiendo. Después de tanta intervención me quedé ciega completamente. Entiendo. Es que antes, cuando estaba preparando las preguntas para la entrevista, estaba pensando que realmente las personas que vemos no nos damos cuenta de lo poco accesible que es a veces el entorno. Entonces yo te iba a preguntar si tú, que has vivido las dos cosas, antes de que no vieses, tenías en tu mente que realmente el entorno no era tan accesible como ahora. Bueno, a ver, si yo me pongo a pensar en antes, no era consciente para nada. Se te hace consciente quizás con el tema de la gente que tiene la movilidad reducida y la discapacidad motriz, en donde vos vas a un edificio público y no tenés rampas, no todas las calles tienen rampa, las veredas están rotas. Eso lo veía, ahora también lo siento, pero referida a la discapacidad visual, la verdad es que no tenía ni idea. Yo siempre digo, en parte de las charlas que doy y que cuento así en mi Instagram, que la primera persona ciega que conocí en mi vida fui yo misma. Quizás veía cada tanto a alguien ciego por la calle, pero no le prestaba mucha atención más que si había que ayudarlo a cruzar o alguna consulta que me harían, pero cuando me gradué de ciega me di cuenta de lo poco accesible que son muchas cosas. Claro. ¿Y qué es lo que hace exactamente un arquitecto? Un arquitecto, bueno, diseña. Todo lo relativo al diseño nos invade. Estamos preparados para diseñar edificios, viviendas, edificios públicos, privados, pero la realidad es que la carrera es tan vasta y tiene que ver con todo el mundo del diseño y la ejecución de eso que uno piensa, siempre atendiendo una demanda concreta, la demanda de una persona que quiere su vivienda, la demanda de una institución que quiere su oficina, su edificio. Como me has dicho al principio, ¿qué hace un arquitecto o qué hace un arquitecto ciego? ¿Es porque una arquitecta ciega hace otra cosa? Bueno, ya es una figurita rara tener una arquitecta ciega. De hecho, yo nunca me podría haber recibido de arquitecta siendo ciega. Eso es lo real. Como tengo el título y la profesión adquirida hace por lo menos 35 años, entonces lo que pude es continuar con mi trabajo, pero si hubiera sido ciega y tenía ganas de estudiar arquitectura, no era el camino imposible. Y hoy por hoy, ¿por qué te digo una arquitecta ciega? Porque yo trabajo en la profesión. A ver, trabajo porque se han dado varias condiciones. Primero porque me apasiona,
y porque una vez que me capacité y me entrené, me volvió al cuerpo la pasión. Luego porque tengo un socio que me acompañó, que nos acompañamos siempre y me acompañó en este tramo y se animó a seguir trabajando conmigo. Y porque pude ubicarme en una labor dentro de la empresa nuestra que hace que yo pueda continuar con tareas que tienen que ver con la gestión, con la interacción entre los gremios y la dirección de obra. Yo voy a la obra a visitar, a tocar cómo está la cosa y a comer asado. Que a eso y a jorobar un rato con la gente que trabaja, que siempre es macanudísima y se bancan, como decimos acá, tener una arquitecta que no los dirige, pero que le tienen respeto, que es ciega. Que todos primero hacen, hay que estar cuidándose de que no se vayan por las escaleras del susto, pero sí. ¿Y tú has tenido que hacer algún tipo de adaptación de alguna herramienta para poder continuar ejerciendo como arquitecta? A ver, la adaptación y adquisición de herramientas para rehabilitarme la tuve que hacer primero para la vida. Pensá que yo se me apagó el televisor, digamos. Se bajó la cortina y tuve que empezar de nuevo, desde escribir sin ver las teclas en el teclado, poder usar un teléfono sin ver la pantalla, hacerme un mate cocido, como decimos acá. Entonces primero me aboqué a rehabilitarme yo para mi vida cotidiana, poder moverme en la calle. La orientación y la movilidad fue fundamental. Usar un bastón blanco, que fue, difícil, muy difícil para mí, porque, fue como quemar todo lo que sabía y reaprender lo que sabía hacer, pero de otra manera. Porque uno sabe caminar, uno sabe escribir, uno sabe mandar mails, leer el diario, leer un libro, pero todo eso reaprenderlo a ciegas. Entonces, después que me sentí segura y firme en esto, empecé a pensar que podía reinsertarme laboralmente y volver a lo que yo sabía. Pero no es que me preparé para ser arquitecta. Es verdad que en ese momento tenía la empresa y la dirigía, y entonces me puse más rápido a la altura de las circunstancias. También mi hijo en ese momento tenía 10 años y medio, era chico y había que acompañarlo y me tuve que preparar para todo, para seguir siendo madre que acompaña, que ayuda en las tareas escolares, para acompañar al cine, al teatro, porque, al cine sobre todo, porque le gustaba mucho el cine, ir a verlo jugar al fútbol, que ya no era verlo, pero había que ir y acompañar igual, porque a mí se me había acabado los ojos, pero no las ganas de saber que iba a meter un gol. Al final, es lo que tú dices, sabemos hacer muchas cosas, pero porque tenemos todos nuestros sentidos juntos, pero cuando nos quitan uno de ellos, de golpe te falta esa información, entonces es como que nada de lo que sabías hacer lo sabes hacer igual, hasta que te adaptas. Yo creo que sí, que hay mucho de voluntad y de energía propia, pero otra cosa es como un ejercicio, que yo invito a la gente muchas veces a que hagan el ejercicio de taparse los ojos, de sentir lo que huelen, de sentir los ruidos, porque la realidad es que no son ejercicios que hacemos cotidianamente. Yo de hecho camino por la calle hoy y tengo mucho más registro de por dónde paso delante. Si es una panadería, huele al horno con las medialunas, y paso por distintos lugares caminando en mi barrio. Yo identifico los lugares por los aromas, identifico a la gente por sus aromas. Y eso antes seguro que lo tenía, pero no hay duda, pero estaba escondido en mí, porque no es que hoy gané más olfato, más gusto, más oído y más... No, lo tenía, pero estaba dormido. Y sí, si la vista sintetiza todos los sentidos, es muy fácil. ¿Para qué te vas a preocupar, digamos? Entonces, cuando no tenés la visión, ¿cómo haces para arreglarte, para entender ese entorno? La ceguera te advierte de todo esto. La ceguera o el COVID. ¿Te acordás que estábamos todos desesperados porque no teníamos olfato y gusto? ¿Viste? Ese era como el síntoma. La gente medía si tenía el olfato o no. Yo tenía una amiga desesperada que se la pasaba oliendo una rama de lavanda y todas las mañanas se levantaba. Yo ahora
No tengo mucho más no tengo para probar, ¿viste? Y son cosas que te brindan la misma información o tanta información como la visión. A veces está mi hijo horneándose algo y yo estoy en la planta de arriba de la casa y le digo, Nico, ¿qué estás comiendo? Y no lo podría hacer nunca que por teletransportación. Si viera, lo tendría. Y sin embargo, yo me doy cuenta que está preparando, que se está haciendo algo en el horno. Es real que uno está mucho más atento, igual a los ruidos. Si yo ahora te digo, imagínate que vamos a construir una casa. ¿Cuáles son como las mínimas cosas que tú dirías para que la casa sea accesible? Tenemos que tener esto y esto. Una persona ciega no tiene grandes requerimientos espaciales en una casa. Yo me muevo por mi casa normalmente y si no conozco una casa y me cuentan más o menos cómo es, 1 o 2 días y te adaptás. No hay un requerimiento específico por ser ciega. Sí, si estuviera en silla de ruedas. Hay como ciertas cosas que está bueno tenerlas porque te van a ayudar a la autonomía, que tiene que ver mucho más con el equipamiento, con concentrar el área, no sé, los tomas corrientes para que estén todos en el mismo lugar y no estén dispersos por la casa, entonces tratar de tener las cosas siempre en el mismo lugar y que en cierto orden tiene que haber un equipamiento adecuado que acompañe a eso. Tener teclas que marcan si la luz está prendida o no está prendida, pero el mercado ya hay. Y yo como arquitecto, si le tengo que hacer una casa a alguien que es ciega, es cómo pensar el equipamiento para que en forma ordenada y sistemática siempre guarde las cosas en el mismo lugar, las pueda ubicar con rapidez y le faciliten la autonomía. Y si por ejemplo dijéramos accesible general, por ejemplo, pues si no vas en silla de ruedas, pues no tiene sentido poner lo que, no sé cómo se llama, pero lo que ponen al lado de los baños para que haga una transferencia una persona. Barandas. Sí, no, bueno, pues si vas en como silla de ruedas tenés que tener puertas, digamos, de acceso a los ambientes y a la vivienda, que te den la posibilidad de rotar sobre la silla de ruedas y pasar. Si vivís en un edificio, tiene que haber rampa, tiene que poder entrarse al ascensor. Acá hay mucho edificio que todavía no tiene rampa, que si estás con silla de ruedas no entras al ascensor porque el ascensor es más pequeño, o no hay ascensor. Yo creo que eso pasa más en España, que hay edificios de hasta 5 o 6 pisos que no tienen ascensor. Sí, aquí eso pasa mucho aquí. Eso pasa mucho, pero entiendo que se están adecuando, porque yo tengo amigos arquitectos que viven allá, en Valencia, por ejemplo, y sé que hay un programa como para ir adaptando ascensores a los edificios. Eso acá todavía no pasa. Tampoco es que hay edificios que tengan tantos pisos sin ascensor. Lo que puede pasar es que en un edificio no ande el ascensor. Y edificios públicos ni te cuento, pero eso es otro tema. La accesibilidad en general es muy amplia y los requerimientos, si sos sordo, lo fundamental es tener como tableros lumínicos que te demuestren el on y el off de todo artefacto, como para que vos puedas detectar, siendo sordo, que un artefacto está encendido y está en movimiento. Bueno, son como distintos requerimientos dependiendo a qué discapacidad estás atendiendo. Claro, aquí respecto a lo que decías, en España sí que es cierto que la mayoría de edificios no tienen rampas. En cuanto a accesibilidad de personas con discapacidad funcional, al menos aquí en España, va como muy lento. Bueno, yo creo que son tratamientos que se están teniendo en los últimos años, porque creo que sí, la discapacidad es un tema de agenda. Hubo una convención internacional donde se han intentado regular los derechos de las personas con discapacidad y el derecho a la movilidad, a la autonomía, digamos, todas estas cosas se han enunciado y se han reglamentado. Luego los países se tendrán que poner a tono y a la altura de las circunstancias. Yo entiendo que no son procesos rápidos, pero ya alcanza con estar encaminado en esto. Hay como muchos ítems a tratar, porque la accesibilidad no tiene que ver solo con lo edilicio. Quizás vos me lo preguntás a mí porque yo soy arquitecta, pero la accesibilidad tiene que ver con todo. Con que yo vaya a un cajero automático y el cajero sea audible para una persona ciega. En Argentina los billetes no son accesibles. Yo no puedo detectar
Si un billete es de 1, de 10 o de 100. Cosa que en Europa no existe porque los euros tienen distintos tamaños y la gente puede saber si tiene un billete de mayor o menor valor. Y eso es accesibilidad también. Accesibilidad es poder ir al teatro y poder tener igual oportunidad de acceder a la obra como una persona sin discapacidad. Acá no todas las obras tienen audiodescripción. Son procesos que se están dando, que se está avanzando y bueno, va a llevar años. Y por otro lado, porque aparte hay mucha desinformación, hay falta de conciencia todavía. A ver, por un lado lo de la accesibilidad que dices es totalmente verdad. Yo te estaba preguntando porque eres arquitecta, pero obviamente está la accesibilidad cognitiva y todos los tipos. De hecho, tengo una pregunta sobre eso y es que en el desarrollo de aplicaciones y de diseño normalmente hay como un paso que se llama user testing, que básicamente el usuario prueba esa aplicación y pues vemos si realmente es accesible o no. Yo te quería preguntar si en arquitectura existe ese paso de que una persona lo pruebe. O sea, entiendo que no, porque a lo mejor hay medidas estándar para las puertas que pueda pasar una persona en silla de ruedas. No, lo que existe en la instrucción es un código de reglamentaciones que se supone que han pasado por un comité de gente que ha evaluado que una puerta no puede tener menos de tantos centímetros porque si en una silla de ruedas no pasa. Que un baño accesible no puede tener una bañera porque uno puede subir con la silla de ruedas. Digamos, ese tipo de cosas. Eso está muy regulado, digamos. O por lo menos está reglamentado. O sea que uno no lo testea. Me imagino que cuando se definió ese código de edificación, atendiendo a la problemática de las distintas discapacidades, hubo gente idónea que lo evaluó y por eso lo desarrolló. No hay duda que muchas cosas todavía le falta y a la medida que se va avanzando se podrían incorporar más cosas, pero no hay un testeo del usuario. A ver, siempre apuntando a lo mismo, a la autonomía. Acá no se habla de estándares ni de calidad de vida, se habla de autonomía. Entonces, esa reglamentación es estricta. Vos no podés tener una abertura de 60 centímetros si tenés una silla de ruedas que ocupa 80. Esto es sentido común y estudio. No, son estándares universales y a los cuales vos, pueden cambiar por regiones, pueden cambiar por idiosincrasia y tampoco depende solamente de una vivienda. Ya la vivienda puede estar dentro de un edificio, este edificio está dentro de un tejido urbano. El tejido urbano conforma una ciudad, un pueblo, y eso tiene que tener como una trama a respetar. Por eso también en la vía pública también es como para pensarla con accesibilidad. Las rampas para bajar de las aceras, digamos, el ingreso a los locales comerciales, pues toda una normativa que tiene que ver con todo, con lo vial, con lo urbano. Bueno, hay un montón de cosas que hay que atender. En algunos lugares está muy bien resuelto. Vos ves en aeropuertos pisos ápticos, que son los pisos que si yo voy con el bastón puedo seguir y salir del aeropuerto. Creo que lo importante es que la gente sin discapacidad sea consciente de todo esto y que todo esto es necesario. Porque pensar en inclusión y en accesibilidad es invertir. Tenés una sociedad que es más justa, tenés una sociedad que puede hacer que todos sus habitantes consuman lo mismo, sin distinción, que eso en definitiva es lo que se intenta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y la última frase me ha parecido muy importante. O sea, que pensar en inclusión es invertir. O sea, creo que es la clave de todo lo que se hace de movimiento por visibilizar. Y sí, porque todo lo otro parecería a los ojos o a los oídos de la gente que una persona con discapacidad es gasto para la sociedad y en realidad no es gasto. Si vos incluís, vas a ser un consumidor más, un habitante más con todos sus derechos adquiridos. Después veremos qué hace con esos derechos, pero si vos no habilitás esto mínimo, le estás negando derechos. Esta es la cuestión. Entonces, por eso incluir es igualar oportunidades. Si vos no incluís, que generás desigualdades, ahí empiezan los problemas, digamos. Entonces, para igualar eso, empezás con los parches. Hay subvenciones, hay pensiones especiales, no sé, yo hablo de mi país, no sé, en España, algunas cosas sé,
pero por ejemplo, aquí el transporte es gratuito para las personas con discapacidad. Y la verdad es que yo preferiría que me lo cobren, pero que me otorguen un transporte público en el que yo sepa que tengo todo garantizado. ¿A qué me refiero? Que si voy y busco en la parada, tengo la información en braille de la parada, o con un lector de pantalla puedo leer el recorrido que el ómnibus pare sí o sí en la parada, porque a veces si estoy sola en una parada se hacen los bobos y no paran. Entonces tiene que ver con accesibilidad y tiene que ver también con conciencia y con educación. Que si cruzo la calle, la gente pare de cualquier manera. Que el semáforo sea sonoro. Acá hay muy pocos lugares en la ciudad que tienen semáforo sonoro. Te lo digo porque en España yo sé que existe. En España los empezaron a poner, hubo gente que se quejó porque, bueno, gente para quejarse hay en todos lados. Pero claro, sí, en principio los incorporaron y es verdad que hacen un ruido mientras puedes pasar, son como unos pitidos intermitentes. Bueno, pero es que si no hay ruido, si yo quiero cruzar, tengo que estar pidiendo ayuda, que no está mal pedir ayuda, pero ¿por qué si estoy sola en la calle y que tengo que esperar a que llegue algún ciudadano de buen sentimiento? Al final hay mucho ruido en la calle, me parece ridículo que te moleste justo que los semáforos hagan ruido, no tiene sentido. O sea, al final hay que intentar promover esa autonomía vuestra, que no necesitéis ayuda para ciertas cosas. Es que es fundamental, porque la autonomía ayuda a la economía. A ver, yo entiendo que en España hay mucho desarrollo de esto. La ONCE hace una función bastante importante, pero es verdad que también tiene un apoyo muy grande con el tema de la Lotería Nacional y bueno, acá eso no existe. ¿No hay ninguna organización que controle un poco todo eso, que os proporcione ayuda? ¿O sí? No, para nada. Acá hay organizaciones que se manejan muy bien, hay una biblioteca digital para personas con discapacidad visual que te provee en forma gratuita los textos educativos, libros, toda la literatura, tiene más de 600.000 ejemplares, intercambia con la ONCE ejemplares, pero es una ONG que se maneja por donaciones de benefactores y de otras instituciones, hasta hay intercambio con el gobierno español, pero acá no hay una empresa del Estado o alguna entidad donde parte de sus ganancias o de el IVA que capta por sus ventas vaya a beneficiar a alguna organización para personas con discapacidad. Por eso creo que en España hay tanta visibilización, porque la ONCE tiene puestos por todos lados. Acá hay muchas instituciones de ese estilo, todas sueltitas, pero en realidad se manejan con recursos propios. No hay un recurso del Estado destinado a esto. Hay cosas sueltas por proyecto, no podría decir no, pero no es tan como contundente como lo que pasa con la ONCE, que de esos boletos que se venden de lotería, parte de ese dinero va a parar a la administración, a la gestión de la ONCE directamente, y va a la población con discapacidad visual. Pero bueno, creo que se aprende de los ejemplos y creo que en esto son bastante ejemplificadores y bueno, y acá hacemos mucho con poco recurso. O sea, a ver, la ONCE al final, por un lado, tiene como ese soporte que tú dices, porque, por ejemplo, si estás en el colegio, quien te traduce los libros, quien te da todo eso, pues es la ONCE. También muchas personas con discapacidad pues trabajan en la ONCE, porque cuando llegas a cierto grado, si no me equivoco, la ONCE te acredita, como por ejemplo en el caso de la ceguera, pues hay como una ceguera legal que cuando tú no tienes cierto grado de visión, entras ahí y ya puedes pedir la subvención. Acá te dan un certificado de discapacidad por el cual vos con ese certificado accedes a muchas cosas. Vos tenés un sistema de medicina de salud que con el certificado tenés tratamientos en forma gratuita o específico, tenés el tema del transporte público. Con el certificado accedes a bastantes cosas que no son suficientes.
Yo no soy muy típica para hablar de esto, porque la realidad es que yo tengo 60 años y el 70%, el 80% de mi vida lo transité como una persona que ve. Y tengo como toda la formación y toda la capacidad y el pensamiento crítico de una persona que ve y puedo analizar, porque sí, luego de haberme quedado ciega, entré en contacto con grupos de personas ciegas. ¿Por qué? Porque tengo una perra guía que, por ejemplo, en la Argentina, en España es muy común el perro guía, pero en la Argentina hay 60 perros en total para todo el país. Mi perra es una de ellas, digamos. Hay una escuela de perros guías que apenas que entrega 4 perros o con máximo 6 perros por año. El perro acá se adquiere, lo tenés que comprar, no lo recibís como la gente en la ONCE que lo recibe en comodato y no paga. Hay mucha diferencia entre una persona ciega con recurso económico y una que no. Y la gran mayoría no tienen recurso. Por eso yo hablo y critico y construyo desde todo lo que estoy haciendo. Pero es real que hablo de un lugar de cierta comodidad. Pero yo sé que hay cosas que tienen que ver con el sentido común, que no es el más común de los sentidos, que se podrían hacer. Que por ejemplo el Estado, vos tenés el certificado de discapacidad y necesitas una silla de rueda y te la otorga la obra social o el sistema de salud privada que tengas, y es gratuita. Una persona ciega puede moverse con un perro guía o con un bastón, y la gran mayoría se mueve con bastón, pero ese bastón te lo tiene que dar la obra social, y sin embargo alguna gente lo tiene que comprar. Yo creo que es todo un proceso, ¿no? Que cada país va aprendiendo un poquito del resto y que al final, sí. Sobre todo, lo más importante para mí es como la conciencia y la visibilidad que se da. Por ejemplo, el vídeo que tú hiciste sobre lo de los billetes, me di cuenta de pues eso que tú decías, ¿no? Que no son accesibles, y quizás es que mucha gente tanto allí como aquí en cualquier sitio ni siquiera se han planteado que muchas cosas no lo sean, porque como ellos no tienen esa necesidad, pues no se ponen a pensar que otra persona sí la tiene y necesita que eso sea accesible para poder tener una independencia y una autonomía. Una tablita que define, digamos que el de 500 es el más grande y el más chico es el de 5. Entonces ahí, bueno, ya tenés como una referencia. En México pasa lo mismo, en Brasil creo que también. Pero bueno, aquí eso no existe, acá son todos iguales. La gente que ve se confunde los billetes acá, así que imagínate. Y encima tenemos una moneda que cambia todo el tiempo. No voy a hablar de las cosas que nos pasan a nosotros porque yo amo a mi país de cualquier manera. Pero lo que digo es que creo que sí que hay que hacer un camino de concientización y que yo me siento parte de esto. Tenemos derecho a tener un espacio en este mundo. Y así como tenemos ese derecho, también tenemos la obligación de tomar conciencia de esto y que el espacio es de todos. Que no hay espacio para pocos, que debería haber espacio para todos. Yo creo que lo esencial es visibilizar las cosas, porque es lo que tú dices y lo que hemos dicho a lo largo de la entrevista, que al final cuando tú no tienes la necesidad de algo, muchas veces no por maldad ni por nada, simplemente es que no te lo planteas, porque como no se te ha dado la situación, pues no te pones a pensarlo. Entonces que gente con distintas condiciones vaya mostrando esas realidades hace que esas personas de golpe digan: ah, pues yo no me había planteado esto, y a lo mejor una persona es arquitecta, otra es diseñadora, otra es profesora, y hacen que, bueno, que entre todos vayamos formando un espacio más inclusivo. Pero no hay duda. Por eso, digo, es conciencia. Porque se cree que hacer algo accesible siempre es gasto, digamos, y no es así. Ese es el tema. Y si no solo no es gasto, sino que es la posibilidad de ampliar la torta de consumo en todos los aspectos. El iPhone, por ejemplo, se pensó desde el primer momento con accesibilidad. Entonces, ¿y qué ganaron? Ganaron consumidores, digamos. Porque hacerlo con accesibilidad implicó que yo pueda leer un texto, después ni hablar con todas las aplicaciones que utilizo a través del teléfono. Pero ya tener la posibilidad de un lector de pantalla desde el teléfono, lo que pasa es que vos no lo vas a usar. Porque si vos ves, ¿para qué vas a usar una aplicación que te vuelve loca con todos los sonidos? Pero digo, ya lo pensaron de esta manera, lo pensaron con accesibilidad. Entonces, a veces pensar con accesibilidad no es gastar más, es ponerle un poquito más de creatividad, de tiempo al diseño, nada más que esto. Claro, también contar con personas que
por ejemplo, cuando vas a probar lo del lector de pantalla, ¿no? Pues también probar con alguien en el equipo que no vea, porque yo primero ya la he visto y segundo no estoy acostumbrada al lector de pantalla, por eso una persona que esté acostumbrada a usarlo te puede decir realmente si funciona o no. Para hacer user experience, digamos, lo mejor que te puede pasar es que el que experimenta sea un genuino ciego, digamos. No un ciego de mentira. Un ciego que no haga de ciego, que sea ciego. Porque eso va a ayudar a la gente ciega. Perfecto. Primero la desarrollás, después la ajustás con user experience. Hay muchos espacios donde donde tendría que participar las personas con discapacidad. Pero muchas de estas reparticiones a la gente no le dan trabajo. Tienen el trabajo porque cobran su salario, pero no les dan tarea específica. Indiferencia pura. Yo, por ejemplo, coordino un grupo de ciclismo adaptado, ciclismo inclusivo. Todos los sábados pedaleamos con tándem, con bicicletas en tándem, y toda la actividad se maneja por voluntariado, y las bicicletas no son bicicletas propias de la gente, son bicicletas del grupo, y algunos que tenemos bicicletas propias que las ponemos a disposición del grupo cada sábado. Pero, ¿a qué viene esto? En ese grupo yo conocí gente ciega, por ejemplo un chico que yo sé que él está trabajando en un lugar, en una repartición pública, a la que no le otorgan tarea. Y no solo no tiene tarea, sino que para la tarea que podría hacer no le dan el equipamiento adecuado. Entonces lo tienen ahí de florero. Él cobra el sueldo, pero eso es indigno. Porque uno no necesita cobrar solamente. O sea que claro, yo no me refiero a que únicamente las personas con discapacidad visual trabajen en esa parte de la aplicación, ni mucho menos, pero sí que creo que es un punto en el que sí que es esencial que alguien con esa discapacidad lo pruebe, porque es lo único que el resto sí que no podemos hacer, porque el resto lo puede hacer tanto él como nosotros, pero en esa parte final, cuando ya has desarrollado la aplicación y ya has hecho los botones y todo, ya has hecho el etiquetado, como el que esa persona realmente compruebe que lo has hecho bien, porque si no, o sea, es un poco complicado saberlo 100%. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que es así y que parte de justamente de la inclusión tiene que ver con esto, en que la gente entienda que una persona con discapacidad puede ser un gran colaborador a la hora de pensar un proyecto. No subestimar, porque uno puede no ver, pero talento tenés seguro. El talento no tiene que ver con los sentidos. Hay gente que ve y no tiene ningún talento. También de acuerdo contigo. Estuve dura, ¿no? Estuve dura. A ver, todos tenemos algún talento hay, pero digo, para ciertas cosas se cree como que se baja línea desde la misma actividad, decir, no, para esto no sirve, no es real. Por los mitos yo tendría que haber enterrado mi diploma de arquitecta y dejado mi profesión. La cosa está en no prejuzgar y no preasumir que una persona por tener X cosa o por ser de X manera no puede hacer algo. Es como, bueno, tú dale la oportunidad de que esa persona demuestre y valore si puede hacerlo, y si no puede, entonces o sea, tú le has dado la oportunidad que llegue hasta ese punto, porque si se la quitas antes, esa persona realmente no ha tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades ni de nada, porque eres tú quien lo está echando para atrás antes de que te demuestre nada. Claro, esas son las cosas que hay que tratar de disolver en las sociedades. Los mitos, los prejuicios, las barreras, que andás a ver Totalmente. Por qué saberes populares se han impuesto. Y ya, Sandra, para acabar la entrevista yo te quería hacer una pregunta, que es que si pudieras decirme 3 cosas que la gente se piensa que no puedes hacer y sí puedes, y 3 cosas que la gente se piensa que sí y por cualquier motivo, accesibilidad o lo que sea, no puedes, ¿sabrías decirme cuáles? Bueno, empiezo por la última. La gente cree que yo puedo identificar el valor de los billetes y no es verdad. En la Argentina por lo menos no. La gente cree que yo no puedo ir al cine o al teatro. Y la realidad es que lo puedo disfrutar tanto como una persona que ve. ¿Y cómo lo disfruto? Y bueno, cuando vos lees un libro, ¿qué te imaginas? ¿No te imaginas la escena que te está relatando el escritor? Y bueno, esto es lo mismo. Con respecto a la otra pregunta, lo que la gente cree que no puedo hacer. Bueno, cuando yo cuento que ando en bicicleta, me han preguntado las pavadas, ¿viste? ¿Qué andás con handy? No existe eso. Yo puedo andar en bicicleta porque ando con una bicicleta doble. O me dicen, no sé, ¿pero cómo? ¿Esquías? Sí. ¿Pero cómo haces?
bueno, porque voy con un acompañante. Lo que pasa es que mucha de la gente entiende que las cosas son de la manera que las sabe hacer. Y uno, Claro. hay cosas que las hace y no las hace de igual manera, pero las disfruta igual. Entonces también es esto, es ser lo suficientemente amplio como para entender que las vidas y las acciones en la vida no son todas de la misma manera. Pero no están vedadas del todo, porque yo digo, los billetes en la Argentina no son accesibles. Pero yo tengo Be My Eyes, como viste vos, que vos le haces una foto y te dice el toque, enseguida te dice de cuánto es ese billete. Así que bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir participando. O sea, me has dicho como que hay gente, ¿no?, que te pregunta cuando vas en bici si vas con Jainco o algo de eso, perdón, es que no entendí el nombre. No, handy son estos aparatos que alguien te guía, te va diciendo como un walkie-talkie. Walkie-talkies de estos. Vale, sí. Exacto. Vale, como que alguien está en entiendo. tierra parado y me va guiando por walkie-talkie o en una bicicleta al lado. Una locura. Vale, sí, vale, ya lo he entendido. Bueno, Sandra, muchísimas gracias de verdad por aceptar la entrevista. Y nada, un placer.